Bendiciones con todos. Tema 2, las verdades de la palabra de Dios. Hoy continúa la lucha con los filisteos. Y utilizamos Jueces capítulo 1, versículo del 1 al 36, que dice lo siguiente. Judá y Simeón capturan a Adoni-Beset. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y dijo Judá a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Beset a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni-Beset en Beset, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Beset huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Entonces dijo a Adoni-Beset: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Ahora, Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Neguet, en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llama antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Neguet, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Pilas, ¿no? Extensión de las conquistas de Judá y Benjamín. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Neguet cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anat.
Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lograron arrojarlo los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Allí hay un problema, ¿no es cierto? José conquista Betel. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él le mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y ese fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Mire, otro problema, dejaron vivos otros. Extensión de las conquistas de Manasés y Efraín. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanat y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y a sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Mire cómo dejaron las tribus que Dios había dicho que no dejaran. Mañana viene el problema. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. Extensión de las conquistas de las demás tribus. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que al cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alat, en Ixit, en Elba, en Efed y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Mire cómo comienzan a desobedecer a Dios. Tampoco Nectalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semen, ni a los que habitaban en Ben-Anat, que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semen y los moradores de Ben-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela arriba. ¿Qué les parece? Ahora, el capítulo 1 nos presenta los hechos de Judá y Simeón, la justa recompensa de Adoni-Beset, la toma de Jerusalén y Hebrón. Otoniel conquistó Debir y recibió a Axa por mujer. Los hechos de Benjamín y las conquistas de José y de las otras tribus. Los capítulos 1 y 2 de este libro de los jueces nos dan una introducción a la época de los jueces. Se hace mención de 9 de las tribus y su fracaso al no ganar una victoria completa en expulsar al enemigo. Las 3 tribus no mencionadas son Rubén, Isaacar y Gad. Y llegamos a la conclusión de que ellos fracasaron de la misma manera. Cada tribu se enfrentó a un enemigo particular. La nación entera nunca combatió a un solo enemigo en especial. La debilidad de las tribus se reveló primero en el versículo 3, donde Judá pidió a Simeón que le ayudara en su situación local. ¿Se acuerdan? Veamos en primer lugar la condición de Israel después de la muerte de Josué.
¿Qué dice el versículo 1? Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel hicieron esta consulta al Señor. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? La debilidad de las tribus se revela en la palabra subirá. Preguntaron al Señor lo que debían hacer y quién subiría por ellos contra los cananeos. Los cananeos estaban bien atrincherados en la tierra, debido a que los israelitas no lograron expulsarlos. Como una espina clavada en su costado, constituyeron un pesar y un dolor permanente para Israel durante los reinos de Saúl y David. Ahora leamos el versículo 2. El Señor respondió: Judá subirá, porque yo he entregado la tierra en sus manos. Los cananeos en su mayor parte estaban en la tierra que había sido adjudicada a Judá y a su hermano inseparable Simeón. Eran el principal enemigo. Mira lo que dice el versículo 3. Judá dijo a su hermano Simeón: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Ahora, a primera vista, esta circunstancia pareciera ser un buen inicio de colaboración entre Judá y Simeón. Y lo fue. Pero también fue un indicio de la debilidad en la tribu de Judá. Pedir ayuda a otra tribu para expulsar a los cananeos de su porción particular de tierra, debían haberlo hecho ellos mismos, con la ayuda de Dios, por supuesto. Ahora, como resultado, los cananeos nunca fueron completamente expulsados de aquella tierra. Miren lo que es el versículo 4. Judá subió y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos a Beset a 10,000 hombres. Y en los versículos 5 al 7 nos habla de la derrota del cananeo y el fereceo y de la captura de Adoni-Beset, y de cómo Adoni-Beset reconoció que como él había hecho a 70 reyes, así le había pagado Dios a él. Mire el versículo 8. Atacaron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Uno creería que después de este primer paso de victoria, los hombres de Judá tendrían la confianza de que Dios les entregaría su herencia a ellos. Pero, ¿qué dice el versículo 9? Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Neguet y en los llanos. Judá marchó contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. De allí fue contra los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. La ciudad de Debir era el centro cultural del pueblo cananeo y era conocida como la ciudad de los libros. Quizás estaba allí la biblioteca. Pero ¿qué dice el versículo 12 y 13? Entonces dijo Caleb: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. La tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y éste le entregó a su hija Axa por mujer. Los israelitas primero tomaron la región montañosa, las colinas al pie de la montaña que quedaban entre la región montañosa y la costa. Fueron la escena de la guerra continua entre Israel y los cananeos. Cuando los israelitas se establecieron en la tierra prometida, estaban sujetos a la influencia y a las tentaciones de la religión cananea. Era una religión degradante y muchas veces a los israelitas se les olvidó su pacto con Dios en el monte Sinaí. Cayeron en la idolatría y en la apostasía y fueron derrotados muchas veces. Ahora Caleb y algunos soldados de la tribu de Judá atacaron la ciudad de Hebrón y tuvieron éxito al tomarla. De Hebrón subieron contra los habitantes de Debir. A quien quiera que tomara esta ciudad le fue prometida una recompensa,
que en este caso fue Axa, hija de Caleb. Ahora, gramaticalmente, Otoniel pudo ser el sobrino de Caleb o su hermano menor, pero su matrimonio con Axa lo colocó también en la posición de yerno. Sin duda, fue escogido como juez debido a su parentesco con Caleb. Y tenemos aquí un caso de nepotismo, es decir, del poder ejercido por miembros de una familia. El nepotismo era común en aquel entonces. Caleb era un hombre prominente y muy conocido. Fue uno de los 2 hombres que habían salido de Egipto y entró en la tierra prometida. Usted recordará que junto con Josué sirvió como espía para reconocer la tierra y regresó con un informe favorable. Y era tan conocido como Josué mismo. Otoniel, pues, era el yerno de Caleb. Ahora, si Otoniel hubiera sido algún otro hombre, probablemente nunca habría llegado a ser juez. Y muchos hoy en día tienen puestos de prominencia no por su habilidad o por su capacidad, sino debido a cierto parentesco o circunstancia. Napoleón, por ejemplo, se llamó a sí mismo un hombre del destino. Nació durante cierta hora en la historia y dentro de determinadas circunstancias. Llegó a ser prominente a causa del momento histórico en el cual nació. Si hubiera vivido hace 50 años, nadie jamás le habría conocido. Así sucedió con Otoniel. Consideremos ahora las victorias incompletas de Benjamín y Manasés. 9 de las 12 tribus que son mencionadas en este capítulo se citan con relación al fracaso. Hemos considerado ya las tribus de Judá y Simeón, y ahora vamos a ver las de Benjamín y Manasés. El fracaso es algo que persistió en cada una de las tribus. Mire lo que dice versículo 27. Pero el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo expulsaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Es decir, hasta el día en que fue escrito el libro de los jueces, por supuesto, ¿no? Ahora, versículo 27 al 30, escuche. Tampoco Manasés expulsó a los de Ben-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanat y sus aldeas, ni a los de Eldor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ebleán y sus aldeas, ni a los que vivían en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Tampoco Efraín expulsó al cananeo que habitaba en Geser, sino dejó que el cananeo habitara en medio de ellos. Tampoco Zabulón expulsó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. ¿No hicieron caso? Y así sucesivamente, si usted lee los versículos del 31 al 34, verá que otras tribus fracasaron de la misma manera. Y pensar que esta era la tierra que Dios le había entregado a la nación de Israel. Sin embargo, parece que ninguna tribu fue capaz de tomar posesión total de la tierra que Dios les había regalado. Mire, es que Samuel dijo que la desobediencia media es como pecado de idolatría. Fracasaron porque se apartaron de Dios. Fracasaron porque obedecían a media a Dios. No, a Dios hay que obedecerle toda su palabra. Hay que buscarle con todo el corazón. Él es el primero en nuestras vidas. Hoy día, las naciones también han fracasado porque han reemplazado a Dios por otros dioses, porque han abandonado a Dios, porque han abandonado la palabra y han hecho leyes a sus conveniencias. Y vemos el fracaso claramente en todo el mundo. Pero usted que está escuchando la palabra de Dios, con uno comienza el cambio. Con usted que está escuchando la palabra de Dios,
que decida venir a los pies de Cristo, que decida un cambio en su vida porque está harto de vivir en desobediencia. Venga a los pies de Cristo. Aquí le ayudamos presentando la oración de fe para que venga a los pies del Señor y se convierta en un testimonio de que con Dios sí se puede. Repita la oración con todo su corazón, que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. Si usted es de las personas que aceptó a Cristo, venga a estudiar la palabra para que se mantenga activo. Estudia, medite. Con la ayuda del Espíritu Santo, póngala en práctica y después predíquela. Alabe al Señor, ore. Venga a la iglesia para seguir juntos aprendiendo estas maravillosas verdades y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra fuente de vida, tu palabra, Señor, que está allí siempre presente enseñándonos. Hoy nos comienza a enseñar ya el fracaso de Israel por abandonarte. Y podemos ver el fracaso hoy del mundo, de la familia, de los seres humanos, porque te han abandonado, Señor. Pero Padre, oramos que el Espíritu Santo lleve esta palabra por todas partes, que el Espíritu Santo ponga en el corazón de las personas de escuchar esta palabra y después ponerla en práctica, Señor. Porque necesitamos un cambio en la sociedad. Y solo el verdadero cambio sucede cuando obedecemos tu palabra, Señor. Cuando te seguimos de todo corazón, Padre. Espíritu Santo, nuestra carne es tan débil que recurrimos a tu ayuda, que recurrimos a tu poder para que tú tomes el control de ella y podamos poner en práctica esta palabra. Y esta palabra germine, y esta palabra produzca un cambio. Y esta palabra sea de testimonio pujante para que muchos vengan a los pies de Cristo. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta maravillosa palabra que nos has ofrecido, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en la iglesia, en los pastores, en la familia, en todos aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Los bendecimos. Ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando. Sobre todo sigamos poniendo en práctica y reenviando para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.